Hoy vamos a hablar de jornadas internacionales de terapia neural. Estas jornadas tienen la particularidad, a mí me encantan porque amo los animales, de ser organizada por el doctor Ricardo Aita, veterinario de terapia, especialista en terapia neural. Bienvenido, Ricardo, al programa. Y a ver, si te presento como médico, para mí personalmente, que yo viví la experiencia con mi perra, tuve la contención, el amor, el respeto, no solamente con mi perra, sino con los papás, con nosotros, de una manera increíble. Eso por un lado. Por el otro lado, te observé en tu proceso, en estos años que nos conocemos, cómo tratás a los seres humanos. Y la verdad que tenés una frase muy linda que quiero que la compartas con nosotros, como que le das prioridad a los animales más que a los seres humanos. ¿Por qué? A ver, primero agradecerte de vuelta la invitación. Hay mucha gente que me hace referencia al video, al reportaje anterior. ¿Sí? Sí, mucha gente. Así que te agradezco, Lucía, la posibilidad de volver a hablar de estas cosas. Sí, hay una frase que me la tropecé. Yo siempre digo que hay un lugar que se llama, yo le llamo la ideósfera, que donde están las ideas y a veces bajan. Y al que le toca que le bajen, que se haga cargo. Y alguna vez me tropecé con la propuesta de ser médicos de animales y veterinarios de personas, ¿no? Eso me encantó. Y justamente es la terapia neural la excusa por la cual yo me tropiezo con esa frase. La frase lo que representa es cómo está enredada la vida. A nosotros nos dijeron una parte de la verdad, esto es del odontólogo, esto del gastroenterólogo, esto del psiquiatra, esto es del psicólogo, esto es del veterinario. Sí, es verdad, pero de tan incompleto que es ese concepto, a veces parece no ser verdad. Entonces, cuando uno en la consulta se tropieza con situaciones en las cuales, frente a la simple pregunta de cuándo se empezó a rascar y te dicen cuándo me mudé, cuándo nació mi hija, cuándo me separé, hay conceptos que uno tiene que tener en cuenta y de a poco te vas asomando a contener situaciones que son propias de la familia, no solamente del perro. Bueno, a ver, desde mi experiencia personal, yo estoy totalmente convencida, así como los niños te muestran hasta los 7, 8 años que los problemas que tienen físicos y de enfermedades tienen que ver con situaciones emocionales de sus papás muchas veces, los perritos y los gatitos también. Es decir, la convivencia hace que estos pobrecitos absorban absolutamente todas las patologías de los familiares. Y es muy divertido esto, y ahora sí nos vamos a meter en la terapia neural, porque si uno observa, por ejemplo, caminando en la calle a un dueño con un perrito y lo ves cojeando, por ejemplo, ves que el dueño hace un movimiento raro y el perrito también, ¿no? Ahora, yo quiero todo esto que estoy contando, lo quiero llevar a tu atención personal y a la terapia neural específicamente, porque el animalito se presta a la terapia neural de una manera increíble. ¿Desde qué lugar saben que esto funciona? Porque son inyecciones chiquititas que les pones y sí. Que bueno, ¿cómo saben ellos? Mira, hay algo que es concreto. Ellos saben de otra manera, ¿sí? El hecho del conocimiento del saber es un concepto humano, y uno de los temas justamente de la jornada que va a hablar la doctora Payán y el doctor Julio Monsalvo es salir del antropocentrismo, donde el hombre es el que decide el cómo son las cosas. Y yo vuelvo a decir lo mismo que creo que te comentaba la vez pasada: cómo es el mundo, como lo ve la abeja, como lo ve el delfín, como lo huele el perro, como lo veo yo.
Yo no tengo la capacidad del delfín ni de la araña de hacer una telaraña entre dos ramas que se mueven. Entonces, la visión antropocéntrica establece que el saber y el conocimiento es una cosa. El perro o la lombriz pueden saber o conocer desde otro concepto distinto. La realidad es que la terapia neural, yo creo que más allá de lo médico y más allá de lo técnico, que es lo que motiva la jornada, es una medicina amorosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un compromiso con la vida. Cuando uno se da cuenta, que básicamente, ¿qué hace la terapia neural? Poner un estímulo en el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que nos mantiene vivos y sanos, y es también el que nos enferma. No nos viene una inflamación, no nos viene una enfermedad, la fabrica el cuerpo, el organismo es el que genera la enfermedad a través de los diferentes órganos que los comanda el sistema nervioso. Es el mismo sistema nervioso el que puede revertir probablemente esos signos. Entonces, cuando uno descubre ese respeto por la vida, cuando uno descubre la sabiduría del organismo, uno no le queda más remedio que respetar y empezar a admirarse por la vida. Entonces, la consulta termina siendo un acto amoroso, sí, relajado, y esto sí se percibe. Ricardo, ¿por qué y de dónde surgió esto de hacer una jornada tan grande? Porque son 2 días con profesionales increíbles que van a venir. ¿Cómo surgió? Porque yo me acuerdo hace unos años cuando te invitaron a exponer, decías, no, sí, no puede ser, será, no será, después te mandaste una exposición hermosísima. Pero es como que, ¿qué te está pasando ahora o qué le está pasando ahora a la humanidad con los perritos y con los médicos de terapia neural? Porque en el momento que nosotros te elegimos a vos como médico de nuestra perra, no había muchos. No era fácil encontrar un médico veterinario. Aparte me acuerdo de esa cara tuya cuando llegamos. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Por qué saben de la terapia neural? Sí. Fuiste lo primero que preguntaste. ¿Qué pasa ahora que hay tantos profesionales, y los vamos a invitar para distintos programas, por supuesto, que van a hablar no solamente de esta fusión hombre-animal, sino este nuevo respeto que está surgiendo? ¿Qué crees que pasó? Mira, hay algo muy curioso. Una de las pocas que yo conozca, tal vez haya más, pero uno de los ambientes en los cuales generalmente la convocatoria es para médicos, odontólogos, veterinarios o kinesiólogos, o sea, todo aquel que pertenece a la comunidad de la terapia neural, siempre se ha considerado y siempre se ha hecho de manera abierta, justamente por entender que la vida está entretejida. Claro. Es muy difícil si yo tengo un labrador que tiene una enfermedad y tengo 3 chicos chiquitos y estoy gastando un montón de plata y el perro no está bien, es lógico que bruxe. Entonces el odontólogo me va a dar algo para que muerda. Pero desde la terapia neural el abordaje es distinto, es sentarse a hablar con el paciente, en ese caso le tocará al odontólogo, de cuál es la problemática de fondo, ¿sí? Entonces, vos me preguntabas cómo surge esto. No sé, surgió justamente de la ideósfera, como una reunión que iba a ser un sábado, sabiendo que hay algunos temas que son interesantes y era bueno abordarlos, y lo que sí quiero recalcar es que fue tan linda la respuesta de toda esta gente amiga frente a la propuesta. Mirá, tengo ganas de armar esto, ¿te sumás? Cambios de opiniones, ¿no? Y fue tan linda la respuesta de toda la gente amiga. Sí, Ricardo, ningún problema. Y se terminó armando algo con gente de primer nivel. ¿Pero por qué primer nivel? Por los años, por la antigüedad, por la trayectoria, por la intensidad de la terapia neural, pero sobre todo porque la entendieron como un servicio. Qué lindo, ¿no? Entonces tienen una vivencia de muchos años de servir a la comunidad desde la terapia neural. Médicos, hay médicos, hay odontólogos y hay veterinarios. Y hay veterinarios. Quiere decir que el mensaje es
una salida distinta desde la terapia neural, una posibilidad de reencontrarse con otros estados de conciencia, en una palabra, ¿no? Sí, yo creo que, mira, Lucía, yo creo que la alopatía, a la cual respeto y en muchos casos practico, porque hay situaciones Obvio. que no todo es para terapia neural, pero hablando del paradigma de la alopatía, que es la medicina tradicional, el gran error está, yo creo, en decir esto no tiene cura. O sea, en tener la autoridad suficiente como para ser tan determinista de que esto no tiene cura. Y tal vez abordado el mismo problema, por otro lado, sí hay una respuesta, que puede ser la cura o la mejoría. Pero yo creo que ahí está el problema. Cuando frente a un paciente humano, o yo como veterinario frente a un paciente, a un dueño, le digo, a tu perro nadie le puede hacer más nada. Lo condené. Lo condené. Al dueño o al paciente. Seguro. Y a mi paciente. Seguro. Los condené cuando dije, esto no hay más nada para hacer. Hay muchas situaciones en las que puede ser así, pero digo, la alopatía se atribuye el poder de decir, yo soy la que decide cuándo algo se cura y cuándo no. Y de repente este mismo problema se aborda desde la medicina china, la acupuntura, la terapia neural, medicinas nobles y bien hechas, la homeopatía, y resulta que tenés una respuesta. ¿Qué nos está mostrando la enfermedad de los animales? Porque muchos nacen con carencias o muchos nacen con problemas físicos importantes. ¿Qué nos enseñan a nosotros como dueños desde tu experiencia, ¿no? Que llega al hogar un animalito enfermo? ¿Cuántas veces recoges de la calle a un perrito, un gatito, un conejo, en fin? Lo tenés en tu casa y te das cuenta que realmente viene con una historia difícil. Mirá, yo creo que... Ahí nos metemos en un mundo espiritual, me parece, sí, ¿no? Sí, y por ahí yo quiero, desde toda la sinceridad, ser genuino. Y hay temas que yo no los conozco, pero hay algunas cosas que son prácticas, concretas. O sea, el veterinario es la única profesión que ve toda la vida de su paciente, ¿sí? Porque el clínico lo ve desde bueno, vos sabés la historia de mi perra, de Nara. Sí. Yo le corté el cordón umbilical y 13 años después me tocó tener que despedirla. Esto es muy común en nuestros pacientes, vemos toda la vida. Solamente el veterinario y el dueño sabe de qué se o el trata. Compañero, yo ya no hablo tanto de dueño, el compañero de ese animal ve la vida entera y ahí se nos resume la vida. Nosotros en 15 años de nuestro perro o de nuestro gato vemos desde que nace y vemos todo el proceso. Nacen, crecen, se reproducen, se envejecen, se enferman y se nos van. Y yo creo que es un enorme aprendizaje. Si uno sabe ver este proceso de la vida que se da en 15 años, más o menos, si uno logra ver esto, es un enorme aprendizaje. Porque uno entra un perro a la casa cuando uno tiene 5 años y tal vez te estás casando y el perro sigue en esa casa. Claro. Entonces, que el dueño pueda ver todo este proceso de crecer, de jugar, de envejecer y ver la vida como un proceso natural, siempre noble y siempre bueno. Aunque todos sabemos el final de la historia cuál es, siempre la vida es un proceso noble y es un proceso bueno. Ahora, cuando hay que elegir, por ejemplo, ¿no? Ya nos vamos un poco de la jornada porque me parece que tenés tanta experiencia como veterinario y sos tan humano que no puedo dejar de preguntarte por alguien que estuviera escuchándonos en este momento. Cuando tenés que elegir una raza, un perrito, porque tenés hijos y querés darles algo para enseñarles lo que es el respeto por la vida, ¿de qué depende el perrito que llega a tu casa, por ejemplo, o el gatito? Lo primero que hay que tener en claro es que hay que elegir el perro que uno puede tener, no el que le gustaría tener. Ok. ¿Sí? Antes de eso hay que elegir, hay que ver la posibilidad si yo puedo tener un perro.
o un gato, o cuál es la mascota ideal para mí, o si yo no puedo tener mascota, por razones de horario o porque mis pretensiones son tan elevadas. Me ha pasado de, mira, quiero uno, pero de pelo corto, pero que sea hembra, pero que no ladre, pero que sea chiquito, que tantas pretensiones que no había nada que cuadre dentro de esa exigencia. Claro. Entonces, lo primero es decir, bueno, a ver, ¿mi realidad me permite tener hoy una mascota? Lo segundo es, ¿qué mascota puedo tener? Porque a mí me puede encantar el gran danés, pero no tengo el espacio. Me puede encantar el pequinés, pero no le tengo la paciencia. Me puede encantar una hembra, pero no me gusta tal o cual cosa. Entonces, tener en claro qué es lo que yo puedo tener. Y lo que el perrito o el gatito te puede ofrecer. Exactamente, ¿no? ¿Cómo va a ser ese ida y vuelta? Y lo tercero que hay que tener en cuenta, hay mucha preocupación por el perro de la calle, el perro abandonado, y está muy bien, y eso, no hay nada que discutir. El otro punto es, ojo, el perro de exposición la pasa igual de mal. El perro que está permanentemente colgado a una soguita, metido en una jaula, en cabinas de secado, que el pelo, que no tocan, que no son perros, desde el otro extremo, de la otra cara de la moneda, también la pasan mal. Y esto está habilitado por un mercado que hay de comprar perros a cualquier plata, que el perro se paga lo que la gente quiera pagar. Seguro. No es que tenga un valor. Entonces, lo otro a tener en cuenta es adoptar. Ver si es necesario comprar un perro. Lo más importante me parece a mí es que lo consulten con algún colega, con un veterinario, que se asesoren. Es bueno hacerlo para después no arrepentirse. Claro. Bueno, vamos al Congreso, a la Jornada Internacional. Por ejemplo, tenemos personajes que no tienen nada que ver con veterinaria. Sí. No. ¿Por qué los pusiste? No voy a nombrar quiénes son. No, la jornada... ¿Qué es lo que pasó ahí? Mira, la jornada justamente empezó, bueno, ya te dije, bajó una idea que se fue creciendo por el afecto de amigos y terminó en esto. Hay médicos, hay odontólogos y hay veterinarios. Y se va a abordar el tema, todos los temas para cada especialidad. Yo no quiero que frente a una charla que dé un odontólogo, yo prefiero que se quede afuera un veterinario. Se quede afuera en el sentido que desde el conocimiento el veterinario no termine de abordar algo, claro, y que pregunte, y no que para el odontólogo sea una charla básica para que la entienda el veterinario. Acá hay que nivelar por arriba, ¿sí? Entonces, justamente como esto está entrelazado, estos amigos han correspondido de esta manera, y se va a abordar temas como hay un oncólogo excelente en su criterio, en el conocimiento, habiendo estudiado en China, gente que tiene años de experiencia. Fernando Esteves. Ah, Fernando Esteves. Porque hay gente que estuvo confirmando después de este flyer y ha crecido esto, y cada uno ha aportado desde su lugar una visión, y el eje claro, transversal de toda la jornada, aunque los temas sean diferentes, el eje transversal es el nervismo. Contanos de qué se trata el nervismo. El nervismo es la piedra fundacional, digamos, desde los fundamentos de la terapia neural, es la gran base, ¿sí? La terapia neural, yo creo que tiene una base que es el nervismo. Sobre eso se apoya la unicidad del organismo, el organismo funcionando como un todo, y por encima de eso hay algunas frutillas que terminan de decorar la torta. Pero el nervismo surge como una corriente científica, fundamentalmente en Rusia. Son los padres de la neurofisiología, ¿sí? De las neurociencias. Los padres son los rusos. Y las grandes investigaciones de Pavlov, de Speransky, de Wisniewski, son las que dan un sustento a todo el tema de la terapia neural. Como son temas tan específicos, los materiales no abundan, porque la primera barrera es la idiomática, ¿sí? Claro. Es ruso, no cualquiera lo traduce. La segunda barrera es lo geopolítico. Durante mucho tiempo todo ese conocimiento ruso fue bloqueado, ¿sí? Y lo tercero es que quien lo traduce tiene que tener un conocimiento especial, claro, porque hay todo un vocabulario propio
Entonces, son varias las barreras por las cuales estos materiales no están tan disponibles. Pudimos contar con muchos de los colegas que se han especializado en algunos de estos temas, entonces hay quien habla de todo el trabajo de Pavlov, hay quien habla de todo el trabajo de Spenansky, de Wisniewski, pero sobre lo concreto. Es un trabajo en cada especialidad muy solitario esto. Por eso creo yo, mirando desde afuera, que hay dos puntos muy importantes en esta jornada. Una, que se apta absolutamente a todo público. Acá no es profesionales de alto nivel que vienen a escuchar o vienen a observar lo que estos profesionales que van a dar las charlas exponen, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, esta necesidad absoluta de entender que hay otras salidas de medicina. Sí, esto es fundamental. Y eso es fantástico. Esto es fundamental. Porque yo vuelvo a mi caso. ¿Por qué yo recurrí a un veterinario de terapia neural? Porque yo ya practicaba en mi propio ser terapia neural, entonces pensé que mi perra tenía que tener un terapeuta neural. Pero esto me llevó a mucha soledad, porque no te entienden mucha gente de esto. Dicen, pero estás loca. Por supuesto que al tener el título de veterinario ayuda muchísimo a no dar tantas explicaciones. Yo lo que estoy tratando en esta nota, por eso te pedí, Ricardo, y te agradezco que estés, que cuentes que la vida es mucho más fácil desde la terapia neural que desde la medicina tradicional, y que de verdad, si uno comienza desde un animalito recién nacido con terapia neural, la historia cambia. Ojo, en el ser humano también nos pasa exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Acá hablamos de la vida. Seguro. Desde cualquier manifestación. Mira, Lucía, lo que vos decís es así. Lo más importante que yo podría decir es, creo que hay que aprender a pensar. ¿Sí? Hay que aprender a disentir y saber en qué, y a cuestionar y saber por qué uno cuestiona, no el cuestionamiento porque sí. Entonces, cuando uno empieza a cuestionar los diferentes sistemas, uno empieza a encontrarse con se hace diferentes preguntas y encuentra diferentes respuestas. Cuando yo decía antes que la alopatía, digamos que la medicina en sí, dice esto es así, tal vez está impidiendo que alguien diga, mira, sí, esto es así, y si yo lo giro, claro, y si lo miramos de otro, yo lo considero esto desde otro lado, y que se pueda haber un diálogo, ¿sí? Lo que el doctor Payán en algún momento hablaba del diálogo de saberes y de ignorancias. Entonces, hoy la terapia neural encuentra un lugar porque todas sus bases son las mismas que estudiamos en la facultad. Yo no tengo que ir a estudiar ninguna materia rara, ¿sí? Lo que sí tengo que hacer es reprocesar la información para poder ver al paciente de otra manera, no dividido en partes, sino totalmente integrado. Yo creo que la gente, el sistema médico cambió tanto, y cuando hablo del sistema médico hablo del sistema veterinario, del sistema de salud en su conjunto. Sí. Cambió tanto. Antes uno tenía un médico de cabecera que conocía a la familia. Y hoy no lo tenemos. Hoy una persona una mujer va a un ginecólogo y tiene un turno de 20 minutos. Hoy la boca es una parte totalmente ajena al organismo. O sea, ningún médico va a mirar la boca. La boca es todo. Y en la boca es parte del organismo. La boca es todo. Es uno de los pocos órganos completos, sistemas completos que está al acceso total de la lista. No solamente de esta vida, sino de historias genéticas, y hay que respetarla y tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, si uno puede empezar a ver las cosas desde otro lado, sin duda que va a encontrar otras respuestas. Si no, siempre es la misma pregunta y siempre la misma respuesta. Creo que la terapia neural lo que hace es una excusa, para mí fue, y ojalá lo sea para otros, la terapia neural o lo que sea, que haya excusas para cuestionar, que haya excusas para poder pensar, para elegir. Esto es lo que te hace libre. Si yo tengo solamente una oferta de este vaso de agua, yo voy a tomar este vaso de agua. Si yo tengo la opción, voy a poder elegir. Ahora, qué importante, ¿no? Y Ricardo, la verdad que atreverte
a juntar gente tan importante en esta jornada, que después lo vamos a nombrar seguramente. Nuestro productor va a nombrar las personas que van a ir, porque en realidad quería darle un lugar especial a lo tuyo, que es esta cosa de mostrarnos de distintas maneras lo que significa el amor en un ser humano y en los animalitos. Así que ese es mi homenaje hacia vos. Muchísimas gracias por Lucía, estar en el programa. Vos, y que se repita todos los años esta jornada. Claro que sí. Esta es una puertita que se abre ahora. Ojalá que sí. Bárbaro.